Bueno, con respecto a lo que mencionó la Mari, yo sea Rodrigo que hable sobre el tema de... Juan, disculpa, lo que pasa es que iba a ir en orden contestando las preguntas. Ya, perdón. Pero si No, alguien va a contestar sobre el tema de sostenibilidad que hicieron aquí. Acá, de Salvador. Ya, sí, lo que pasa que El Salvador, cuando se empieza a explotar el rajo Inca, ¿verdad? Comienzan a depositarse todas estas tortas cerca de la ciudad de Salvador. Y eso ha significado de una forma una contaminación que según hablan no es peligrosa, pero sí hay polvo suspensión y se produce eso, una cierta polución en la ciudad. Porque todos los vientos vienen desde la costa, ¿verdad? Entran por la sierra y dan vuelta y estas tortas están de una forma parando ese viento natural que produce el territorio. Entonces, una alternativa es que, como El Salvador es una ciudad singular a nivel industrial, yo creo que es sudamericano y a nivel mundial, por eso estamos viendo el tema de la importancia del patrimonio como zona típica y monumento nacional, es que al convertirse patrimonio, Salvador también se convierte en un proyecto de visionario para Codelco, Salvador a nivel mundial. O sea, si convertimos en una ciudad que aún está en vida, que va a tener vida por 45 años más, puede ser una potencia y un tema corporativo importante como eslogan para Codelco Salvador de tener una ciudad patrimonial declarada y trabajando con la sustentabilidad de la minería. También todo este tema de las tortas que están depositadas cerca del Cerro Indio Muerto, también se podría plantear como un proyecto de recuperar eso, convirtiéndolo en parques temáticos o en hacer algún proyecto en el cual se pueda disimular en el fondo esa imagen que ha roto el territorio de Salvador. O sea, todas estas tortas han totalmente figurado todo el territorio de Salvador. Yo creo que por ahí va el tema de la estrategia. Gracias, Juan. ¿Alguien más quiere hacer alguna acotación a ese tema? Ya, Patrick y después Cindy, porque Patrick no habla. Bueno, respecto a la pregunta en sí, ¿verdad?, del compañero, yo vengo de una comuna que está sobreexplotada por la minería. ¿Cuál es la diferencia de nuestra comunidad? Es que nace a partir de la minería, pero teniendo esa conciencia de que es un lugar donde la gente ya la asimiló, la introyectó. Me quiero colgar un poco de la parte de lo que usted dijo respecto a la evolución o el desarrollo del hombre versus la vida. No sé si vale la pena, no sé, sacrificar un salar para extraer litio que se va a usar en tecnología que de repente es utilizada como se usa el molibdeno, como se usa el cobre, como se usa el hierro, para acabar con la vida. Sabemos que muchos de los minerales que se extraen acá en Chile terminan para fabricar armas, para fabricar material bélico o para ir a buscar agua a Marte. Mientras secamos la Tierra, buscamos agua en Marte. Encuentro que ahí hay una contradicción de nosotros mismos. No sé si vale la pena. Al final lo que a nosotros nos queda es plata. Nosotros en la comuna... las mineras sueltan la plata así a las organizaciones sociales porque están explotando y contaminándonos con polvo, contaminando las napas subterráneas de agua, extrayendo lo poco y nada de agua que existe en la región de Antofagasta. Pero yo pregunto acá, ¿vale la pena? ¿Qué les vamos a dejar nosotros a nuestros hijos? Yo creo que realmente no existe un equilibrio, pero lamentablemente el sistema impuesto, ¿cierto?, que tenemos en Chile, que tiene que ver con este modelo extractivista neoliberal y que mercantiliza desde el cuerpo hasta la naturaleza, no va a haber nunca un equilibrio. Pero eso no va a cambiar mientras no seamos nosotros quienes tomemos conciencia de que, como decía una presentación, el agua vale más que el litio. Eso era mi respuesta. Gracias, Patrick. Cindy. Bueno, yo solo quería acotar que nosotros vivimos en una región y en un país también que podemos decir, es un país que se siente orgulloso de ser minero. Y eso ha sido súper complejo, por ejemplo, para la lucha nuestra, porque somos mujeres
indígenas, medioambientalistas, haciendo una campaña en el centro de la ciudad de un país y una región minera. Imagínense cómo somos vistas. Pero aún así estamos ahí en la lucha. Y eso pasa porque si nosotros nos oponemos a la minería, es casi decirle el 80% de la ciudad se queda sin trabajo, porque muchos dependen, viven de la minería y además tienen otros trabajos asociados a la minería. Entonces, cuando nosotros hablamos de tener un equilibrio, yo trato de enfocarlo de esta manera. El cuerpo humano. Cuando llega la minería convencional, es como que al cuerpo tú le cortaras una pierna. Con la compensación económica, lo que va a hacer esta persona es ponerse una pierna ortopédica y a lo mejor va a seguir caminando. No es lo mismo, no es lo ideal, pero sigue andando. Eso es lo que hace la minería convencional cuando explota un cerro, X. Pero cuando se explota un sitio sagrado, y además estamos hablando de la extracción minera de agua, porque la minería de litio es minería de agua, en una de las regiones más áridas del mundo, no es cortarle una pierna, es venir y decir, te voy a sacar el corazón, porque nosotros sin el agua no podemos vivir. Por tanto, no es lo mismo una minería convencional a una minería de extracción de litio, que es minería de agua, en uno de los territorios más áridos del mundo. Entonces, siento que nosotros deberíamos aprender a decir que hay cosas que hay que decir que no. Hay cosas que podemos transar, hasta ahí sí, pero de verdad hay temas en los que nosotros tenemos que oponernos, por más que nos ofrezcan miles de millones, por más que digan, oye, es que va a servir para la transición energética, pero no a costa de sacrificar la vida y el corazón de este cuerpo, que en este caso es el agua. Entonces, para mí, en estos territorios no hay forma de compatibilizar la extracción con la vida. Eso simplemente. La pregunta que seguía que hizo Máximo es a Laura, sobre cómo ha sido el tema de la promoción de la construcción del CDT. Efectivamente, el CDT surgió como un proyecto que Salud nunca esperó que iba a hacer. Nunca nosotros nos propusimos hacer rescate patrimonial. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, cuando se terminó la obra en realidad, en el año 2022, yo había estado como un par de años en el hospital de Coquimbo trabajando, y yo volví cuando la obra estaba terminada. Y había trabajado en todo lo anterior. Y me pregunté lo mismo que usted. ¿Y qué ha hecho el servicio para mostrar esta obra que es maravillosa? Yo le decía, ganamos. Yo le dije, cuando la vi, yo dije, vamos a salir en revistas de arquitectura. Y no habían hecho nada, en realidad. Y por eso yo mostré rápidamente, sí, a todos los congresos donde yo he llevado la ponencia. Yo en realidad mando una lámina de eso y me dicen que al tiro la vaya a exponer. Y hay gente, porque cuando expusimos en Argentina, hay gente que todavía me llama y me pide cosas del CDT, pero es igual a pesar de eso, a pesar de que yo hago como ese periplo y muestro y todo, y voy donde me inviten a mostrar el CDT, y nosotros abrimos las puertas para el Día del Patrimonio, hacemos eventos. Hay gente que no conoce el CDT, de hecho hay gente que está aquí, que yo sé que de mi región y no ha ido nunca, porque ahí no sé qué hay que hacer, en realidad, para entusiasmar a toda la comunidad a ver cosas así, que son gratis, porque yo he estado en lugares donde a veces hay una obra gratis y está el cine y la gente está haciendo fila para ir al cine, pero no entra la obra gratis. Y siento que eso pasa con ese edificio también a veces. Pero hay gente que sí, porque yo voy a aprovechar de contestar su otra pregunta de la comunidad, que hay gente que sí está activa, y por eso yo no sabía que tenían esta agrupación de más gente, que es no solo porque para La Serena es como más común porque tenemos una zona típica grande, porque históricamente La Serena es como patrimonial, pero es interesante cuando toda la comunidad se junta en torno a eso, y esa gente activa sí ocupa el CDT. A mí me gustaría que se ocupara todos los días. Es difícil, pero siento que al entrar acá, por ejemplo, ya el CDT se va a conocer en esta región.
Y hay gente que viaja incluso de otros lados a solo conocer ese edificio. Y nosotros nos llenamos de orgullo de cuando pasa eso. Pero no sé, nunca va a terminar la forma en que podamos promoverlo. Incluso la gente, y eso es lo más bonito que me pasó a mí, la gente del Consejo Monumento, que había aprobado el proyecto, nosotros lo invitamos a verlo y el caballero que lo aprobó casi lloró cuando lo vio porque nunca se imaginó que había quedado mejor de lo que se veía en los planos. Y de verdad quedó mucho mejor. Y por eso lo queremos y bueno, cuando ustedes vayan y lo vean se van a emocionar, porque es muy bonito en realidad. Y no existe otra cosa. Debería existir como una página de, yo sé que alguien ahí quiere hacer una ruta patrimonial, es que en realidad eso debería estar, y ahora que hay redes sociales y todo eso, eso debería difundirse. Pero no tenemos eso. No tenemos un lugar donde uno pudiera ir a ver. De hecho, yo la ciudad de Salvador no la conocía, y ahora tengo pura gana de ir a ver esos colores que dicen ellos que están ahí. Porque claro, uno lo va escuchando si tiene acceso a estas cosas como esto. Pero debería haber un lugar donde uno pudiera verlo también. Y podría estar un recorrido virtual del CDT para que todos lo puedan ver. Yo no tengo plata para hacer eso. pero deberíamos tenerlo. Ya vamos a ir por eso, Laura. Ya vamos a ir por eso. Me dijeron que Rodrigo iba a contestar la pregunta de Mari. ¿Cuál ha sido el camino para la declaratoria y cuáles han sido las dificultades para lograr el tema? Si es el Consejo Monumento, gracias. Si es la institucionalidad o si es Codelco. Dos cosas. Primero, respecto a lo de la sustentabilidad, bueno, el tema del extractivismo tiene mucha publicidad engañosa porque aparenta ser, hay extractivismo verde y hay extractivismo sustentable. Eso es falso, completamente falso. No existe la minería sustentable ni el extractivismo verde. O sea, todo daño que se hace a través de estos métodos de explotación es irreversible. Y aparecen a nivel académico, yo trabajo en la academia, proyectos de generación de respuesta frente a la intervención del territorio, que claro, uno lo ve y dice esto es neoliberalismo puro, porque de alguna manera se está tratando de cubrir el daño que se hace a los territorios con algún tipo de proyecto que genere esta idea de sustentabilidad, pero es muy peligroso eso, porque eso genera inmediatamente la idea de que el extractivismo puede ser eventualmente en el futuro transformado en algo sustentable después del daño, ¿cachai? Eso. Lo del CDT es súper interesante porque yo soy usuario. Entonces, como usuario, claro, yo soy también del mundo del patrimonio, de la arquitectura, el diseño, quedo nubilado y como que conozco parte de la historia, pero quienes son usuarios del CDT, que son esas miles de personas que están ahí, gente de la tercera edad todos los días, no tienen información. O sea, te juro que no... O sea, saben que fue una cárcel, saben que ese espacio está recuperado, pero no tienen información de cómo se trabajó el patrimonio. Yo creo que es interesante utilizar el CDT de alguna manera, de alguna forma, en llegar al usuario de a pie, que son estas personas que están usando el CDT como parte de su recuperación física, también para que tengan esa conexión con el patrimonio. Pero porque no la veo. Se ve el edificio todo, pero el usuario no tiene el nexo. Y a mí me encantaría verlo también. Entonces yo creo que es súper buena idea. Y respecto a lo de El Salvador, entonces, bueno, hemos tenido varios temas. Hay un antes y un después en las conversaciones, sobre todo con Codelco. Hay un antes de Codelco que es la ignorancia frente al tema, que es una cosa que debe pasar a todos, porque el patrimonio, cuando existe un patrimonio que tiene o una valoración patrimonial detrás, no habla por sí mismo necesariamente. Hay que presentarlo, hay que informar, hay que difundir, que las personas tienen que conocer de qué se trata. Y nosotros hemos estado desarrollando eso. Desde que comenzamos a realizar esto, hemos tenido buena voluntad hasta cierto punto de Codelco. Necesitamos más voluntad, porque necesitamos recuperar el campamento que está muy deteriorado. Hemos tenido periodos horribles donde hemos perdido un porcentaje altísimo de árboles que son parte de la ciudad jardín y que tienen 50 años, son parte del patrimonio. Y no ha habido control en ese sentido. Entonces,
nos urge desarrollar una normativa de protección y de mantención tanto de la ciudad como elemento arquitectónico, material, urbano, con toda la información que tenemos, está disponible. Estamos haciendo participar a la comunidad con el objeto de que la comunidad participe en la recuperación de sus espacios. A través de contratistas, juntamos plata, hacemos todo así a pulso. Y siempre tenemos el problema de que Codelco ahí, ¿cachai? Entonces, estamos ahí, en esa instancia. Yo creo que una vez que Monumentos Nacionales se manifieste, que tengamos ya una conversación más seria y empecemos a ver el plano con definición, vamos a tener una mejor probablemente disposición, o quizás no lo sé, por eso es tan importante el empoderamiento de la comunidad patrimonial para salir a defender el patrimonio. Así que estamos en esa instancia. Es un momento de expectación. Vamos avanzando, eso lo sabemos. Así que estamos muy contentos en ese sentido y por eso estamos acá. Gracias. Ya, gracias. Rodrigo. Cristian hizo una pregunta general y le voy a ver si las que no han contestado quieren hablar. Ruth, Jimena o María. La pregunta general fue, todos trabajan distintos patrimonios, pero ¿qué une esos patrimonios? Ahí está mi micrófono. Bueno, es una pregunta difícil porque el patrimonio es tan diverso, pero analizando un poco creo que la unificación parte desde el registro intangible de cada uno, desde el interés propio que tiene cada uno en cada exposición patrimonial que presentó, va ligada a esa memoria, porque con la memoria se construye identidad. Y esa identidad es la que cada uno defiende, porque son las realidades de cada uno. Existe ese acercamiento a los que vivieron en Potrerillos, en Salvador, a la vinculación de los territorios con el tema del litio también. El tema es cómo nosotros lo acercamos al otro, cómo lo hago parte, cómo me hacen parte a mí, que yo soy de otro lugar, de otra región, que efectivamente me interese también defender. El tema ferroviario que nos une todo Chile, desde la línea férrea de norte-sur, con toda esa historia que también nace acá en Atacama. Pero cómo hacemos partícipes eso, y creo que eso va vinculado a cómo nosotros hacemos memoria con la divulgación. La divulgación, creo que todos hacemos patrimonio, pero si no somos capaces de difundirlo desde nuestras propias trincheras, el otro no lo va a conocer. En mi caso parto desde el más pequeño, porque hoy somos todos adultos los que estamos presentes, pero ¿quién le explica a un niño qué es un flamenco? ¿Quién le explica que las abuelas, las matriarcas de Jimena estuvieron también vinculadas con el tema culinario? ¿Cómo les explicamos también qué era vivir en un campamento minero? Ellos no estuvieron ahí, entonces somos nosotros los encargados, pero la parte más importante creo que es la herramienta. Creo que es cómo formamos divulgación a través de nuestro legado de cada uno y hacer un trabajo colectivo, que es lo que estamos haciendo hoy, el reunirnos a través de los patrimonios con las comunidades que defendemos cada uno y cómo unificamos eso para hacer una gran defensa de lo que tenemos en nuestro país finalmente. Yo creo que es eso. Gracias, Ruth. Cortito. Yo creo que el patrimonio nace en cada una de nuestras familias, de las historias familiares que se van replicando, que vamos escuchando desde niño, y cuando ya vamos creciendo nos vamos dando cuenta de la riqueza que teníamos en nuestras familias. Como lo dije en mi presentación, mi familia es muy ligada al tema de cocina, desde cuando vendían en la pasada del tren en Pueblo Hundido, cuando mi otra bisabuela fue la primera en tener el casino de obreros en la Fundición Paipote, y cuando cocinaban en la mina vieja de Potrerillo. Entonces todo eso hace clic cuando ya yo soy más grande y empecé a tener las historias familiares, pero quizás no sabía que era un patrimonio, solamente que era una historia que yo escuchaba de mis bisabuelas, de una de ellas que vivió también en la Salitera, que estuvo en la matanza de San Gregorio, y todas esas historias las fui atesorando. Tuve el privilegio de vivir con ellas, por eso yo siempre les digo a mis estudiantes,
cuando hablamos de las matriarcas, que ellos hablen con sus abuelitas y que les cuenten historias, porque también eso ya se está perdiendo. Las abuelas de los estudiantes son jóvenes y quizás no van a tener un patrimonio tan rico como lo que nosotros todavía podemos hablar y dar a conocer en estos espacios. Gracias, Jimena. Yo hice una pregunta al final que tenía, de alguna forma la contestaron ya, que tenía que ver cómo se vincula el tema de la institucionalidad con las organizaciones y los territorios. Porque todos ustedes han hablado de lo que hacemos nosotros, exceptuando Laura, que es institucionalidad. Pero en general, ¿cómo ustedes ven esa relación? Porque nuestro lema es protegiendo territorios, organizando comunidades.